Hola, ¿cómo están? Luego de la noticia del robo ahí al Museo del Louvre, había quedado pendiente también hablar sobre el robo de la Mona Lisa, que ocurrió en 1911, el 28 de agosto de 1911, era un lunes. Vincenzo Perugia, un italiano que había trabajado para el Museo del Louvre, había ingresado hasta el museo y había robado ese cuadro. El cuadro había quitado el marco y había llevado el lienzo de la Mona Lisa, que no es un lienzo muy grande, no es un cuadro muy grande, tiene alrededor de 77 centímetros por 53, es decir, es relativamente pequeño, fácil de ocultar, y de hecho que Vincenzo, este italiano que vivía en Francia y que había trabajado para el Museo del Louvre, en 1911, lo había guardado bajo su overol. Él era funcionario del museo, trabajaba y sabía perfectamente cómo estaba incrustado, inclusive cómo estaba sujeto a la pared este cuadro de la Mona Lisa. Era un hombre sin demasiada formación artística, es decir, no hubo un motivo. El móvil no había sido precisamente el robo de una obra de arte porque no era tal, no era considerada, no era tan famosa como es hoy en día la Mona Lisa. Y además, el motivo, el móvil había sido otro, ¿no? Vincenzo había ingresado ese día, un día en que el museo estaba cerrado. En aquella época los lunes no se atendía al público. Y ese fue el día en que estaban los operarios, estaban la gente de mantenimiento. Y fue el momento en que Vincenzo ingresó con su overol y colocó bajo su overol este lienzo, repito, de 77 por 53 centímetros, relativamente pequeño, fácil de ocultar, y salió con el lienzo de la Mona Lisa. Lunes el museo cerrado, recién el martes se percataron de que faltaba ese cuadro. Dio bastante tiempo para que Vincenzo lo pueda ocultar. De hecho, permaneció él con el cuadro alrededor de 2 años, porque recién en 1913 él, Vincenzo, contacta con un italiano, con un anticuario, Alfredo Gehring, en Florencia, Italia. Le escribió una carta primero a Vincenzo. Le escribió una carta ofertándole, diciéndole que él tenía una antigüedad, un cuadro que le podría ser bastante digamos, interesante para este anticuario. Este cuadro hecho por Leonardo da Vinci. A lo cual Gehring dijo, sí, me interesa. Marcaron un encuentro en Florencia, en el hotel que hoy se conoce como el Hotel Le Frame, el Marco, un hotel que queda en pleno centro de Florencia, en Italia. Los que alguna vez fueron a Florencia saben que le estoy hablando de un hotel que está aproximadamente a 2 cuadras de la Piazza del Duomo, a 250 metros más o menos de la Catedral de Florencia, muy cerca de la Catedral de Florencia, la Catedral de Santa María del Fiore, que es el nombre original de la Catedral de Florencia como la conocemos todos. Bueno, en ese hotel, que dicho sea de paso se hizo de mucha fama, hasta hoy en día se le conoce como el hotel donde estuvo la Mona Lisa, allí marcaron el encuentro Vincenzo y el anticuario Gehring. Cuando Gehring reconoció que ese era un cuadro original en el que le estaba ofreciendo este Vincenzo Perugia, cuando Alfredo Gehring dice sí, este es original, lo primero que hizo es lo que se debía hacer, llamar a la policía y denunciar a Vincenzo. Entonces Vincenzo fue condenado a 1 año y una semana, o 1 año y 5 días, mejor dicho, 1 año y 5 días de prisión, pero terminó cumpliendo 7 meses y creo que 15 días en realidad. ¿Por qué? Porque en el fondo el pueblo de Italia lo consideraba a Vincenzo como un líder. ¿Por qué lo consideraba un líder? Porque el móvil de ese robo no era precisamente porque sea una obra de arte de Leonardo da Vinci. Vincenzo no tenía mucha formación respecto al arte en sí, pero sí sabía que era de da Vinci, que la Gioconda, como se le conoce en Francia, era de interés para los italianos y él quería devolver esa obra a Italia. Le decía, esta obra es de los italianos, tiene que estar en Italia, porque erróneamente Vincenzo pensaba que esa obra había sido llevada, sustraída, aprovechada por Napoleón, como ha hecho con tantas otras obras a medida que avanzaban las revoluciones y que se daban las guerras y se daban las victorias, los tomaba como trofeo de guerra, digamos, ¿no? Las obras de arte, Napoleón,
y terminaron en el Louvre. De hecho, que hay muchas obras que hoy en día, muchas obras de arte, objetos de alto valor de arte, que son exhibidas en el Louvre y que pertenecen a distintas culturas, egipcias, griegas y demás, y que son frutos justamente de esos botines de guerra. Entonces Vincenzo Perugia, equivocadamente, pensaba que Napoleón había sustraído la Mona Lisa y quería devolverla a los italianos. Estaba errado, porque en realidad la Mona Lisa llegó a Francia 3 siglos antes de Napoleón. La Mona Lisa llegó a Francia en la época ya del rey francés Francisco I. Resulta que Francisco I había invitado al autor de la Mona Lisa, a Leonardo da Vinci, a formar parte de la corte francesa. Y es ahí donde Leonardo lleva una serie de obras suyas y termina vendiendo por un muy buen precio la obra de la Mona Lisa, le termina vendiendo a Francisco I, el rey de Francia. Originalmente el cuadro de la Mona Lisa se llama Retrato de Lisa Gherardini, esposa del Giocondo, de Francesco del Giocondo. Por eso que se la conoce como la Gioconda. Ese es el nombre original, Retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Entonces, claro, en esa época no había fotografías, no había forma de, digamos, hacer un recuerdo de una pareja, y la forma más obvia era haciendo retratos, mandando pintar retratos, y uno de esos retratos era el de la Mona Lisa, que llegó a estar en la habitación de Napoleón, cuando estaba con su esposa Josefina, allí en el Palacio de las Tullerías. Algunos meses estuvo en esa habitación, en la recámara matrimonial de Napoleón. Había querido, este cuadro de la Mona Lisa, en la época había sido muy codiciado, inclusive por Hitler. Hitler estaba muy interesado en tener ese cuadro. Por eso es que cuando regresa la Mona Lisa a Francia, luego de haber sido sustraída por Vincenzo Perugia y haber sido llevada a Italia, regresa en enero de 1914 al Louvre, regresa a Francia, en un tren, vino en un tren de Italia, de Florencia, Italia. Bueno, en realidad recorrió varias ciudades, como una especie de despedida, recorrió varias ciudades de Italia para despedirse de la Mona Lisa y regresar al Louvre, a París, Francia. Lo hizo en enero de 1914, pero ¿qué pasa? Tuvo que haber sido de nuevo retirada del Museo del Louvre porque comenzaba la Primera Guerra Mundial. Y entonces tuvo que ser llevada junto con otras obras a un lugar más seguro. Después fue de nuevo colocada en el Louvre, y cuando alrededor de 1945 tuvo lugar 40 y algo, 45, la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que de nuevo retirarla, con más razón, repito, porque Hitler tenía los ojos puestos, el interés puesto en la Mona Lisa. Él quería tener esa obra de arte para él. La Mona Lisa solamente salió de Francia después de este episodio, salió 2 veces de Francia. Salió en 1962 para ir a exponerse brevemente en Nueva York y en Washington, y en 1974 para ir a Tokio, Japón. Esta obra, repito, es una de las obras más codiciadas y se volvió famosa por esa mueca que tiene, porque el hacer una pintura con esas muecas y otras cosas más, otros detalles más de tipo artístico, hay todo un tratado sobre la forma en que Leonardo da Vinci hizo la Mona Lisa, pero uno de los puntos que llamaba mucho la atención era esa muequita que le había hecho Leonardo y que en su época fue algo realmente novedoso. Bueno, quedaba pendiente hablar hoy del robo de la Mona Lisa, de cómo volvió de nuevo. En realidad el tema no se acaba, porque detrás de cómo se hizo hay otros detalles que hacen, por supuesto, ya un poco más profundos a esta obra de arte que se hizo famosa, que se hizo muy famosa después de esta anécdota y de este episodio. Los saludo desde mi pequeño lugar en el mundo hoy, que es sábado 25 de octubre. Que estén bien. Hasta la próxima.